4. En Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves, estamos en Aquí Ahora Salud. Buenas noches a la invitada, la doctora Graciela Grosso, que es no asidua, pero frecuente visitadora del programa y del lugar. La doctora Grosso es una reconocida reumatóloga de la ciudad de Córdoba, que viene una vez por mes a San Francisco a trabajar aquí en la clínica regional. Originariamente de nuestra ciudad, y tiene amplia experiencia en enfermedades reumáticas, así que nos va a dar algunas ideas. Y por supuesto estamos con el doctor Bocanera, que está haciendo lío con el teléfono, pero estuvo rápido para apagarlo, así que muy bien. No, por favor, a todos nos pasa. Entrando ya en tema, y antes de entrar en tema voy a mandar dos saludos, a uno que me lo pidió hace bastante y siempre me olvidaba, una ex paciente que se llama Delia Córdoba, una familia que yo atendí durante muchos años. Le mando un abrazo y un cariño especial. Y a la familia de Juan Carlos Gaveta e Irma, a Juan y a Irma, que son viejos amigos y también fieles seguidores del programa Aquí Ahora Salud. Ahora sí, con la reumatología. Contanos, doctora, ¿qué es la reumatología? Bueno, la reumatología es una rama de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades reumáticas. Y las enfermedades reumáticas son un grupo de enfermedades de naturaleza muy diferente que tienen en común que afectan al aparato locomotor. El aparato locomotor está compuesto por un sistema de palancas, que son los huesos, que tienen sus bisagras, que son las articulaciones, que están movidos por los músculos, y que para que todo ese sistema funcione necesitamos de un aparato circulatorio eficiente, y necesitamos también de un sistema neurológico que esté también indemne. Por eso es que estas enfermedades, si hay alteraciones en cualquiera de estos niveles, puede aparecer una enfermedad reumática. ¿Qué características tienen? Por definición, el síntoma más importante es el dolor. Pueden acompañarse de impotencia funcional. Impotencia funcional es disminución de la función, y pueden llevar a invalidez en algunos casos. Bien. Dejadas a su libre evolución. Sí, vos creo que te trajiste algunas sí, imágenes traje. Para eso está de memoria, y para que el televidente también las fije y las registre, ¿no? A la sintomatología. Ahí, perfecto. Ahí se ve. Bueno, un título. Ahí está, perfecto. Claro. Porque eso habíamos quedado que íbamos a tomar como tema para es decir, ¿por qué la gente consulta al reumatólogo? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Y eso, o los síntomas, por lo menos, más frecuentes. Son enfermedades, lo que estuvimos diciendo, que afecta al aparato locomotor, que dan dolor e impotencia funcional, que pueden acompañarse de inflamación, no en todos los casos, y pueden llevar a invalidez en algunos casos. Dejadas a su libre evolución, pueden hacerlo. Los que tenemos algunos años recordamos al cuadrilátero de Celso, decíamos fuera de cámara, de la inflamación, de que dolor, calor, rubor y tumor. Sí. Es decir, tumor, aclaramos por la hinchazón, digamos, por el aumento del tamaño, no es que esté un tumor, pero esas eran las 4 características de la inflamación: calor, dolor, rubor y tumor. Exactamente. Con respecto, estamos viendo ahí los motivos de consulta. Con respecto al dolor, hay que recordar que el dolor hay distintos tipos de dolor. El dolor es una sensación subjetiva y que puede estar originado en la estructura que duele,
En los reumas habitualmente el dolor se origina en la estructura que duele, pero puede ser un dolor originado en una estructura que está a distancia del dolor, del sitio de dolor, y bueno, eso con interrogatorio y con examen físico vamos viendo qué es lo que pasa. El tema de ruidos articulares es otro motivo de consulta. Hay ruidos articulares que son comunes y son normales, como por ejemplo el ruido que se hace cuando uno se hace sonar las manos. Eso produce una presión negativa dentro de la articulación y hace que se forme una burbuja de nitrógeno que no permite volver a hacer sonar la articulación hasta que esa burbuja se reabsorba. Sí. Es el motivo por el cual no se puede hacer seguido, hay que esperar un ratito y recién se pueden volver a hacer sonar los dedos, pero ese es un ruido normal. Una pregunta, Graciela, porque hay gente que tiene esa costumbre, ¿eso es bueno o malo o ni bueno ni malo? Y depende de las personas. En algún caso puede ser ni bueno ni malo, pero en algunos casos, en gente que tenga estructuras articulares laxas o con algún problema, y eso puede acelerar problemas dentro de la articulación. Bien. O sea que no es una buena costumbre, hacerse sonar los dedos de las manos. Los ruidos articulares, había otros ruidos, dijimos, articulares. Y los otros ruidos articulares son los que tienen clic, el ruido de un clic o de un crack. Nosotros en reumatología a veces hablamos de ruidos palpables, en una situación así un poco, nosotros al mover la articulación y poner la mano encima de la articulación, muchas veces percibimos ese ruido que hace la articulación, que el paciente también lo nota y a veces lo nota con sonido. Y eso puede deberse, en realidad hablamos de crépitos finos o crépitos gruesos, de acuerdo a que fuera la sensación de estar frotando entre las manos piedritas o arena o sal, en las rodillas, la sensación en la rodilla, eso es común. Suele aparecer en pacientes que tienen artrosis. Pareciera ser que cuanto más finito el crépito se asocia con un problema más severo en la articulación. Y después hay ruidos que son crujidos, como por ejemplo el ruido que hace una rama al quebrarse, que eso se puede escuchar en pacientes que tienen artrosis en las rodillas, por ejemplo. Hay algunos otros ruidos que se hacen cuando un tendón pasa por una superficie ósea al hacer un movimiento, y esos ruidos pueden ser normales. Ese es un ruido, por ejemplo, que a veces puede pasar cuando se hace un movimiento en la cadera, con rotación de la cadera. A veces hay un ruido que es en realidad del paso de un tendón sobre una superficie ósea, que ese ruido, por ejemplo, no tiene ninguna trascendencia clínica, no está hablando de enfermedad. Hay algunos ruidos en el hombro que no tienen que ver con enfermedad tampoco. Yo lo experimenté hace unos años subiendo la escalera, un ruido en la cadera, y dije, será un síntoma de artrosis de cadera, de coxartrosis. Bueno, después me hice los movimientos y lo sigo teniendo al ruido ocasionalmente. Sí, ese ruido no puede 15 años. Ese ruido no necesariamente indica enfermedad y puede ser normal en la mayoría de las personas. Bien, vos dijiste una cosa muy interesante y seguro que Rigo también lo captó, que ustedes los reumatólogos palpan a los ruidos. Sí. Nosotros los cardiólogos palpamos a los ruidos cardíacos, que son los soplos. Cuando es un soplo de esos que despeinan, que decimos nosotros, muy intenso, ponemos la mano sobre el precordio y es el frémito que uno lo siente, es decir, así. O sea, no es exclusividad nuestra. No es exclusividad de ustedes. Doctor, una pregunta que quiero hacer. Porque hablamos de la enfermedad, ¿es muy frecuente esta enfermedad? ¿Está bastante distribuida en la población general? Sí, el reuma, se habla de que un 15% de la población general sufre algún problema de reuma en algún momento, y es un poco, ese porcentaje sube un poco si estamos hablando de personas de más edad, a un 10% de la población. O sea que sí, es una alteración. Son enfermedades muy frecuentes. Enfermedades como la artrosis son sumamente frecuentes, y después hay otras como por ejemplo la artritis reumatoidea. En nuestro medio los trabajos que hay para averiguar de
de qué prevalencia tienen, hablan de un 0,3% de la población, lo cual no es poco. Que en Argentina sería en Argentina sería el 0,3% de la población que sufre de artritis. Hay estadísticas un poco más generales que hablan de hasta en general hasta de un 1%, que me parece que es mucho. Es mucho, en nuestros medios un poco menos. Y el diagnóstico de una enfermedad reumática, generalmente, ¿quién lo hace? O sea, ¿lo hace el médico clínico de cabecera? ¿Es necesario la consulta con un especialista? El diagnóstico muchas veces lo hace el médico clínico, el médico de cabecera. Muchas veces ese médico de cabecera puede tratar a un paciente que tiene una artrosis. Creo que por las consecuencias que puede tener en largo plazo, creo que conviene que vea un especialista a quienes tienen reumas inflamatorios, porque esos reumas pueden llevar a una mayor destrucción articular, porque necesitan tratamientos que necesitan controles especiales, y creo que es más del especialista eso. Y en general recibimos cada vez más en etapas tempranas la derivación de estos pacientes. Muchos años atrás nosotros recibíamos los pacientes con deformidades. En este momento recibimos los pacientes la mayoría de las veces en las etapas iniciales, y eso ha cambiado notablemente lo que se ve en la práctica médica de estos pacientes. Nosotros no vemos en este momento muchos pacientes deformados por artritis, por ejemplo. Vemos, y con discapacidad como invalidez. Cuando yo empecé a hacer esta especialidad, llegaban muchas veces pacientes en sillas de ruedas al consultorio, o pacientes que habían estado por años en cama y que los traían en una camilla a la guardia para que los viéramos, porque no se podían movilizar por sus propios medios, sumamente deformados y con atrofias musculares muy severas. Creo que se ha avanzado mucho en ese aspecto, y nosotros ya no vemos ese tipo de pacientes. Es realmente excepcional ver pacientes con muchos nódulos, o con mucha deformidad, o con mucha discapacidad, y eso es porque, se ha avanzado en el conocimiento de la enfermedad, se deriva antes, y también hay tratamientos que hubo un cambio muy importante en la forma de tratar, y eso ha hecho que los pacientes realmente anden mucho mejor. Una pregunta de eso, yo apuntaba por el aspecto justamente de la prevalencia, de cuántas enfermedades hay en la población general, porque me imagino yo como no debe ser fácil ponerle el título de enfermedad reumática a algún dolor articular, y como por ahí no es fácil ponerle el título, existe la probabilidad del subdiagnóstico que hace a que estadísticamente haya aparentemente menos enfermedades. Exactamente. Y como enfermedad más común, sin duda, la artrosis, que tiene una alta prevalencia, y como es una enfermedad que tiene una evolución muy lentamente progresiva, que tiene épocas, en la evolución natural de la enfermedad habla de épocas en las cuales el paciente está dolorido y épocas en las que no. Por eso a veces evaluar la respuesta a tratamiento antiartrósico no es tan fácil, porque la evolución natural de la enfermedad hace que por etapas el paciente esté con dolor y por etapas no. Esas etapas aparentemente no se correlacionan con la época en que la enfermedad está empeorando dentro de la articulación. Entonces el dolor no siempre aparece en la etapa de empeoramiento, y como es lentamente progresivo, eso a veces los pacientes no consultan, o está bien que lo vean a su médico clínico, y que sea su médico clínico quien los evalúe y los siga en el tiempo para ver qué es lo que pasa. Sobre todo el caso de la artrosis. Estamos hablando del caso de artrosis. Y después hay reumas de partes blandas que son sumamente comunes. No sé,
algunos de ellos hasta dónde es enfermedades o hasta dónde no. Enfermedades, si tenemos una tendinitis, tenemos una bursitis, que suelen ser la mayoría de ellos transitorios, pero hay dolores que se relacionan con malas posturas, hay dolores que se relacionan con mal descanso y con inadecuada actividad física, con mala postura para caminar, mala postura para sentarse, mala postura para dormir, y eso a veces creo que no constituye una verdadera enfermedad en realidad. Claro. Es muy importante. Creo que incluso el que tenga alguna enfermedad reumática debe considerar todo esto que de la postura y del descanso, porque va a cambiar mucho su calidad de vida, aunque no reciba un tratamiento específico. Claro. Esto medio como de la enfermedad de la modernidad, ¿no? Los trastornos de las cervicales que están frecuentes con el tema del celular, la computadora. El tema del celular hace que en este momento va a haber, ya hay problemas importantes y va a haber problemas mucho más importantes. El tema de la flexión del cuello en forma permanente y los hombros arriba para sostener el aparato, y hace que haya muchos problemas en el cuello. Va a aparecer en chicos más jóvenes. Va a aparecer en chicos más Claro, jóvenes. porque la artrosis siempre era de gente mayor, pero ahora, ya sea por rectificación de la columna cervical o alguna cosa, la risartrosis, yo digo, Claro. El movimiento de la risartrosis, que es la que se hace en la base del dedo pulgar, cuando se hace mucho el movimiento de pinza. De pinza, exactamente. Sí, seguramente. Yo cuando los veo, yo digo, claro, son clientes futuros. Y vos en algún momento dijiste esas enfermedades que son algunas invalidantes y que tienen sus remisiones y sus pusés y su ataque, digamos, y una de las paradigmas que vos como reumatóloga tenés mucha experiencia, yo lo sé, que es la famosa fibromialgia. Sí, la fibromialgia, sí. Eso, los clínicos al principio, yo me acuerdo cuando uno medio tenía cierta tendencia a roturarlos de neuróticos, porque tiene un componente... Se asocia el dolor crónico, la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico, claro, que tiene ciertas características, que afecta a todo el cuerpo, que tiene que tener síntomas en la mitad superior e inferior, en el lado derecho y en el lado izquierdo, para que digamos, un dolor generalizado, para que podamos hablar de fibromialgia. Y en estos casos pareciera esta enfermedad como que es una forma de reaccionar del cuerpo, donde hay una sensibilidad aumentada al dolor, y hablamos de una hiperactividad simpática. El simpático es un sistema nervioso que autónomo, que funciona por su cuenta, que no podemos manejar, y que hace que estos pacientes tengan, por ejemplo, palpitaciones, que tengan cambios en la sudoración, cambios en la sensación de la temperatura, y por ejemplo, se sabe que tienen muchas veces trastornos del sueño. Y se sabe que un paciente que tiene fibromialgia, por ejemplo, no reduce su frecuencia cardíaca cuando se acuesta a dormir. Es como si estuviera en un estado de alerta permanente. Y eso empeora el dolor que tienen esa sensibilidad tan aumentada al dolor que tienen. Claro. Y bueno, y el dolor crónico produce cambios químicos, no solo a nivel local, en el lugar que duele, a nivel de la médula espinal y también a nivel cerebral, que hacen que se acompañen de depresión, de ansiedad, como parte de las manifestaciones clínicas de cualquier paciente que tiene dolor crónico. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Vamos al primer corte y vamos a dejar picando, como quien dice, en el segundo bloque, que nos hables cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades reumáticas, ya sea con los procedimientos clásicos y los métodos complementarios. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes por la atención y estamos un ratito nuevamente con ustedes.
entre mis amigos, acompañándote desde el desayuno hasta la cena. Chop, picadas, minutas, pizzas, rabas, lomitos, carne de cerdo, pulpetines, carne al horno y gran variedad de pastas. Libertador 498, teléfono 42 50 66. Mis amigos. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. La gran promoción regional. Premio pago anticipado, 1 millón de pesos en premios. Sábado 19 de agosto en Bomberos Voluntarios San Francisco. El humor de Popos y Aveno. Un día estaba en la confitería, el Frucho la tocó de atrás, le dijo, ¿bailas? Ella le dijo, sí, haces bien, divertite. Y el show en vivo de Destino San Javier. ¿A dónde va? Anticipadas, 130 pesos. Capacidad limitada. Ganá con la gran promoción regional. Es de otro planeta. Bowie, We Are on Sale. Comprando una prenda, te llevas otra al 50%. Las marcas que ya conoces a un precio único. Descuentos especiales con Macro y Banco Nación. Ahora 12 y ahora 18, de jueves a sábado. Bowie. Seguinos en Facebook. Servicio de Obesología de la Clínica Regional del Este. Un tratamiento completo de la mano de un equipo transdisciplinario en un mismo lugar. Medicina clínica, nutrición, psicología y actividad física. Adolescentes, adultos y adultos mayores. Servicio de Obesología de la Clínica Regional del Este presenta su nuevo servicio de cirugía bariátrica. Trabajamos con obras sociales. Continuando con el segundo bloque, había quedado la pregunta pendiente de cómo se diagnostican las enfermedades reumáticas. Como siempre decimos que la reumatología es una especialidad bien clínica, bien de médicos internistas también. Contanos un poquito. Bueno, el diagnóstico, obviamente, lo más importante para llegar a un diagnóstico en reumatología, como para la mayoría de las otras especialidades, es hacer una muy buena historia clínica, donde se haga un interrogatorio completo, donde se pidan los detalles de estas manifestaciones clínicas que presenta el paciente, que tratemos de ver si, para eso es importante saber si hay una sola estructura afectada que es la responsable de los síntomas que presenta el paciente, o hay otras estructuras que a lo mejor pasan desapercibidas y surgen solamente al hacer un interrogatorio dirigido. Saber cómo empiezan los síntomas, si empieza de golpe, si empieza de a poquito, cómo van evolucionando en el tiempo. Hay gente que tiene manifestaciones que aparecen esporádicamente, duran un periodo de tiempo y desaparecen, o que van empeorando en el tiempo, o que hicieron un episodio también por muchos meses, a veces años, y vuelven a aparecer las manifestaciones clínicas. Si las manifestaciones clínicas pueden ir sumando estructuras, o aparece uno y desaparece otro compromiso que estaba previamente. Es muy importante, como dice en la imagen que están viendo, cómo evolucionan esas manifestaciones con la actividad y con el reposo, porque eso nos orientan hacia patologías diferentes. Qué tratamientos recibió quien consulta, cómo respondió a cada uno de esos tratamientos que recibió, eso también nos orienta. Y bueno, el tema de lo que estuvimos hablando un poco de los trastornos psicológicos, que hablan muchas veces de cronicidad o de un dolor que se mantiene en el tiempo y que se asocian muchas veces también con esto. Aquel que tiene una ansiedad o que tiene una depresión, por otra parte, también puede hacer cambios en la sensibilidad al dolor y presentar manifestaciones relacionadas con eso.
o con posturas inadecuadas, o porque no hace suficiente actividad física como para mejorar los síntomas que tiene. Todo eso para nosotros es sumamente importante. Saber qué otras enfermedades ha tenido, si en la familia alguien ha tenido alguna enfermedad parecida o alguna enfermedad que se pueda relacionar con eso, qué epidemiología tiene, qué alimentación tiene. Todo esto nos ayuda para hacer diagnóstico y después pedimos estudios que de acuerdo con la orientación que tenemos ya de lo que estuvimos haciendo. El examen físico, sin duda, también nos sirve para saber, por ejemplo, si duele la rodilla, nos sirve para saber si lo que está doliendo es la articulación o los tejidos que están alrededor de la articulación, o si el paciente pisa mal y por eso le duele la rodilla, o si tiene un problema en la cadera y el dolor de la rodilla está relacionado con el problema en la cadera. Por eso es importante cumplir todos estos pasos para hacer un diagnóstico adecuado de un mismo síntoma. Doctora, mencionaste también, es importante si en la familia hay o no hubo otras enfermedades o no. Una pregunta que se repite siempre, que nos repetimos todos como pacientes, frente a cualquier enfermedad que tengan nuestros padres. La pregunta es, ¿nos va a tocar a nosotros? ¿Vamos a heredar la enfermedad que tiene nuestro padre? Es una pregunta frecuente para cualquier enfermedad. En el caso particularmente de las enfermedades reumáticas, ¿existe un componente hereditario de las enfermedades? Sin duda. Sin duda, hay un componente hereditario muy claro que se transmite en forma autosómica dominante en las mujeres y recesivo en los varones. Esto quiere decir que la mujer reciba esa herencia del papá o de la mamá, va a manifestar sí o sí, que es, por ejemplo, la artrosis de los dedos de las manos, los famosos nódulos de Heberden, que son las deformidades que aparecen en las articulaciones que están más en la punta de los dedos. Eso se transmite en forma, las mujeres heredando de cualquiera de los dos, del papá o de la mamá, van a manifestar esta enfermedad. Y los varones necesitan heredar tanto del papá y de la mamá como para que se manifieste. Pero por otra parte, si heredaron de un solo lado, a lo mejor ellos no manifiestan la enfermedad, pero se la transmiten a su hija mujer o a su hijo varón, si la mamá también, en el caso de los dos lados. Con respecto, ahí es bastante claro el tipo de herencia que hay. Es más complejo en otros casos. En el caso de artritis, en el caso de lupus, en el caso de otras enfermedades, la herencia no es tan, digamos, es muy determinante, pero no es tan lineal como lo que estamos hablando en este momento, pero sí se hereda una predisposición, una mayor predisposición a quien hace enfermedades inflamatorias a tener enfermedades inflamatorias autoinmunes. Qué sé yo, por ejemplo, un paciente que tiene un lupus puede tener una hija sana, lo más probable, es más alta la probabilidad de que sea sana, pero que manifieste o una artritis o un lupus o una esclerosis sistémica, otras enfermedades que son parecidas. De tipo autoinmune. De tipo autoinmune, por ejemplo. Claro. Doctora, y a raíz de esto, como un mensaje que podríamos dar, es importante que las personas que tengan familiares con algún tipo de enfermedad reumática presten más atención a sus síntomas, al dolor, a las articulaciones por una consulta temprana, o no es necesario. En realidad es importante que lo tengan en cuenta. Creo que si no tienen síntomas, me parece que no es necesario que hagan consultas médicas, pero bueno, quizás sea más importante el cuidado que puedan tener para prevenir. ¿Cuáles son los cuidados para prevenir en este momento? Bueno, sin duda, actividad física, si estamos hablando de artrosis, mantener peso es importante, pero en este momento, por ejemplo, se habla de prevención en artritis reumatoidea, como por ejemplo con el tema del hábito de fumar. Se sabe en este momento que el hábito de fumar actúa como desencadenante en estos pacientes que tienen una herencia que hace que hayan con mayor facilidad este tipo de enfermedades. Entonces, no al hábito de fumar. Y la otra cosa, por ejemplo, en artritis reumatoidea, que se considera
que como desencadenante o es las infecciones dentarias, las infecciones, los focos sépticos en la boca, que sería muy importante que hagan los controles y tratamientos odontológicos que sean necesarios en forma periódica. Claro. Eso se considera en este momento prevención. Sin duda una buena alimentación, hagamos promoción de salud en todos los casos, en los que tienen antecedentes o en los que no los tienen, ¿cierto? Como cualquier otra enfermedad. Como cualquier, exactamente. Desde acá siempre decimos, bueno, una vez al año consulte con su médico clínico de cabecera, con su odontólogo de cabecera, que eso también es muy, muy importante. Y yendo ya así a los métodos complementarios, ¿qué valor tiene el laboratorio, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas y para desmistificar la famosa antistreptolicina O? A ver, hacenos un comentario. El laboratorio es muy importante para nosotros, por varias razones. Vamos a empezar por los análisis comunes, que son sumamente importantes porque nos ayudan a determinar si una persona tiene o no tiene inflamación. Cuando un paciente esté con un reuma inflamatorio, suelen tener bajos los glóbulos blancos, los rojos, suelen tener altos los glóbulos blancos, pueden aumentar las plaquetas, pueden aumentar lo que nosotros llamamos reactantes de fase aguda, como es la famosa eritrosedimentación, la proteína C reactiva, puede haber cambios en el proteinograma por electroforesis. Y después veremos si es necesario hacer otro tipo de estudios de acuerdo a los reumas que estemos buscando. La famosa AELO o el artrités positivo o el antinuclear positivo, muchas veces esos son motivos de consulta. Muchos pacientes consultan porque le dio mal el análisis de reuma, dicen. Entonces creen que tienen reuma y por eso hacen la consulta. Yo les diría que un antinuclear positivo, un artrités positivo, un AELO positivo, no hacen diagnóstico de nada en alguien que está perfectamente sano. Que un AELO, como los doctores acá saben perfectamente, indica que hubo una infección estreptocóxica y que la mayoría de las veces, por lejos, la mayoría de las veces esta infección estreptocóxica no se relaciona con ninguna enfermedad. Que muchos de los que están en contactos con chicos suelen tener, los chicos o los que están en contactos con chicos o adolescentes suelen tener estos análisis alterados, y la mayoría de las veces, si no hay dolor articular, si no hay inflamación articular, tumefacción articular, y no tienen, creo que no es motivo para que se haga consulta. Con respecto a la artritis o las antinucleares, recordar que hay un 5% de la población que pueden tener estos análisis alterados y que no quiere decir que estén enfermos, que muchos que los que tienen estos análisis alterados pueden tener enfermedades inflamatorias con otras localizaciones que no son reuma, qué sé yo, una tiroiditis, por ejemplo, y que pueden tener esos análisis positivos. Creo que eso tampoco tiene que ser motivo de consulta si no hay una manifestación clínica de dolor, de un dolor inflamación, de que se pueda acompañar con lesiones en la piel, con caída del cabello. Creo que si no hay manifestaciones clínicas, un análisis no determina nada. Después de los 60 años, un 20% de la población pueden tener estos análisis positivos, o sea, 1 de cada 5, y eso no necesariamente indica enfermedad. Y mucho menos tratamiento. Y mucho menos tratamiento, exactamente. Muchas veces que se trata a una AELO. Exactamente, terrible. Claro, y vuelven al medio y se les vuelve a subir porque Sí. Yo les sabía decir a los pacientes en el consultorio, usted está enfermo de análisis. Bueno. Está enfermo de análisis, sí, no está enfermo. No está enfermo, tiene alguna exactamente. alteración en los análisis, pero no tiene significación. Sin duda, en aquel paciente que tiene manifestaciones clínicas, claro, estos análisis nos ayudan mucho para hacer diagnóstico de la enfermedad. No olvidar, como siempre decimos acá al televidente, que, como bien lo dices, todos estos estudios son complementarios a la clínica.
Si hay clínica y los análisis dan positivo, es otra cosa mariposa, pero si está solo de análisis, mi amigo, quédese tranquilo, pida el consejo de su clínico y nada más. ¿Qué otro, además del laboratorio, qué otro método complementario ustedes tienen para el estudio de las enfermedades reumáticas? Que usan con frecuencia, ¿no? Sin duda las imágenes, y sin duda seguimos pidiendo en primer lugar las radiografías simples, articulares, porque nos dan mucha información, radiografías en reumas generales de acuerdo a la localización del problema, de las manifestaciones que tenga el paciente. Muchas veces las radiografías de las manos nos ayudan con el diagnóstico de esta enfermedad. Si tienen problemas a nivel de columna puede ser suficiente una radiografía común, pero bueno, muchas veces tanto en columna como con otras localizaciones podemos necesitar otro tipo de imágenes. Podemos necesitar desde una ecografía con Power Doppler de una articulación de las manos o de las muñecas para poder certificar si hay inflamación y si esa inflamación, qué grado de vascularización tiene, porque eso también nos ayuda en diagnóstico. Puede ser necesario pedir en algunos casos una tomografía o una resonancia, sobre todo para columna, son de suma utilidad para diagnóstico. Puede ser necesario pedir radiografías de otras localizaciones. Muchas veces necesitamos ver una radiografía de tórax para iniciar, por ejemplo, un tratamiento en artritis reumatoidea. En un paciente con lupus podemos ver un cambio en el tamaño de la silueta cardíaca que nos obliga a usar otro tipo de estudios o derivar a quien corresponda. Podemos ver en una placa de tórax lesiones pulmonares que se asocian con algunos de los reumas y también nos sirven para diagnóstico. Puede ser necesario hacer un electromiograma en algunos pacientes, una artroscopía en otros pacientes, una biopsia y una anatomía patológica para poder hacer diagnóstico definitivo en otros pacientes. Todos esos estudios pueden ser necesarios. Perfecto. Es decir, que como la mayoría de las especialidades, es decir, todos los métodos complementarios, ya sean de laboratorio, de imágenes, o un poco más invasivo como puede ser una punción dirigida con biopsia, es decir, son comunes a casi todas las especialidades. Exactamente, exactamente. Algunos utilizamos unas más que otras, no sé, los cardiólogos un poco más el electro y el ecocardio. Y para nosotros a veces es de suma utilidad en algunos pacientes nuestros. Nosotros derivamos con frecuencia, incluso en este momento se está haciendo mucho hincapié en las manifestaciones cardiovasculares que tienen los pacientes con reumas inflamatorios, la artritis, pero también el lupus, también en este momento las famosas seronegativas, las espondiloartropatías en general, también se relaciona con compromiso cardiovascular en el largo plazo. Así que enfermedad triclótica es una enfermedad inflamatoria. Exactamente. Todo termina relacionado. Con la inflamación. Exactamente. Bien, creo que vamos a ir al segundo corte y después vamos un poco de tratamiento. Sí, de tratamiento y después sí, puntual, si les parece, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, las famosas lumbalgias. ¿Qué hacer ante una lumbalgia? Y después acá el doctor Rigo ha tenido una muy feliz idea de pedirle a un paciente con artritis reumatoidea que él, paciente, haga las preguntas. Así que muy bueno lo tuyo, Rigo, y creo que va a ser de mucha utilidad para el televidente saber qué es lo que se puede hacer para aliviar esta enfermedad crónica. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias, doctora Graciela. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Antes, por esos caños que ves ahí, pasaba el gas que le vendíamos a Chile. Ahora es al revés. Chile usa los mismos caños para vendernos gas a nosotros. Hoy la verdad es esa, pero juntos la podemos cambiar. Por eso, estamos incentivando el desarrollo local de gas, como Vaca Muerta,
una de las formaciones de gas más importantes del mundo. Estas obras son las que necesitamos para no depender exclusivamente del gas que le compramos a otros países. Las obras ya están en marcha, van a llevar tiempo, pero juntos las vamos a terminar. Cuidemos juntos el gas. Los contenidos más divertidos están en Flow. Risas, aventuras y mucho más. Buba, el monito de 3 años, llegó junto a sus amigos para que descubras el mundo que nos rodea a través de hermosas canciones y simpáticas travesuras. Próxima estación, Plaza de Juegos. Chucu, 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 chucu. Atención, llegamos a la estación. Viví este mágico universo en la carpeta de On Demand infantiles cuando quieras y en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Para tu formación profesional, elegí carreras con futuro. Estudia Tecnicatura Superior en Programación y en solo 2 años obtené tu título universitario con amplia salida laboral. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Para informes e inscripciones, llama al 03564-421-147 o al 431-019. Consultorio de Kinesiología y Estética. Paula Falcini, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Te ofrece método CODA. Alinea columna vertebral, permitiendo cese inmediato del dolor. Método Soprano. Depilación definitiva. Toda época del año. Ambos sexos. No produce quemaduras ni irritaciones. Precios promocionales. Comenzamos entonces el tercer y último bloque y habíamos comentado que se iba a la doctora se iba a referir, digamos, a las lumbalgias. Primero, definir por favor qué es una lumbalgia y qué es lo que hay que hacer ante una lumbalgia, porque a veces es un dolor de cabeza. Bueno, una lumbalgia es un dolor de la zona lumbar. No es el dolor de cabeza, digo, sino un dolor de cabeza para el médico y para el paciente. Exactamente. Es una de las causas de consulta más común en la clínica en general, no solo reumatología. Al clínico consultan mucho a los pacientes por lumbalgia. Es un dolor de cintura, de la zona posterior, de la parte baja de la columna. Y sí, es un motivo muy común de consulta, pero hay distintos tipos de lumbalgias. Nosotros estábamos comentando acá con Rigo y el doctor Bianchini, estábamos comentando de que hay un tipo de lumbalgia que es importante detectar precozmente, que es la lumbalgia inflamatoria, porque eso evoluciona produciendo mucha rigidez en la columna, con deformidad y que a lo largo del tiempo también con mucha descalcificación, con vértebras que pueden fracturarse y que pocos colegas que no son estrictamente especialistas reconocen, y que me parece importante que todo el mundo sepa que hay que consultar cuando hay un dolor de cintura, sobre todo la gente joven. Esto afecta sobre todo a la gente joven. Un dolor de cintura que dura más de 3 meses, que no cede cuando se acuestan a dormir, que al contrario empeora con el reposo, que muchas veces los obliga a levantarse de la cama para sentir un poco de alivio. Que se acompaña a veces con un dolor alternante en la zona glútea, que a veces duele de un lado, a veces duele del otro, y aparece en personas que tienen antecedentes familiares de dolores en familiares cercanos parecidos, o que tienen familiares con psoriasis, o que tienen ellos o han tenido ojos rojos, o que tienen o han tenido enfermedades inflamatorias intestinales. Es muy importante esto porque como afecta a generalmente, lo más común es que afecte a varones jóvenes. Las mujeres también pueden verse afectadas, pero en menor proporción. Como esto empeora con la actividad, mejora con la actividad física, muchas veces se atribuye a que han hecho un mal movimiento o un mal esfuerzo haciendo actividad física y no se reconoce.
Y me parece muy importante que para el que esté escuchando que tenga en cuenta si algo de esto tiene para que consulte. Esto sí es de consulta para el especialista en reumatología, porque hay que hacer algunos diagnósticos diferenciales que son muy específicos y que la evolución de un paciente tratado con esto a la evolución de un paciente no tratado es muy diferente. Bien. Y los cambios más importantes y la discapacidad más importante se va a producir después de los 40 o los 50 y hay que empezar a tratar a lo mejor a los 20. Esto me parece que es importante que se difunda. Bien, a mí me gustaría, Graciela, que vos enfatices, ya lo dijiste, pero que lo repitas porque a veces nos es difícil a nosotros los médicos recordar todo y al televidente, que son cosas más específicas, tienen a lo mejor más dificultad para recordarlo, pero me parece muy bueno eso, una lumbalgia que dure más de 3 meses en un paciente joven. Contanos bien eso. Una lumbalgia que dure más de 3 meses en un paciente joven que, a diferencia de la mayoría de las lumbalgias, empeora con el reposo, no mejora, empeora con el reposo, que puede mejorar con actividad física y que puede mejorar, mejora claramente con el uso de antiinflamatorios. Bien. Ese es el paciente que hay que seguir un poquito más de cerca y hacer una pesquisa para este tipo de lumbalgia. Perfecto. Doctora, sí. No, yo iba a preguntar, durante el programa existe varias veces menciona que en ciertas patologías de origen reumatológico es importante la consulta precoz por el diagnóstico precoz, y me imagino será porque esto derivaría en un tratamiento precoz. Exactamente. Particularmente la pregunta es con la artritis reumatoidea, ¿no? En la artritis reumatoidea es, digamos, imperativo un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, y cambia el tipo de tratamiento y va a cambiar la evolución de la enfermedad. Sin duda. Hacer diagnóstico precoz en artritis reumatoidea significa evitar muchos problemas para el paciente, evitar deformidades y evitar dolores. Y por otro lado, el tema de hacer un tratamiento precoz también implica que ese paciente muy probablemente va a andar bien con menor cantidad de remedios y con remedios más comunes. Cuando se demora el tratamiento o hay interrupciones, muchas veces se empieza un tratamiento, el paciente, uno le da 2 pastillas y toma una, o por periodos prolongados de tiempo no se hacen, no se corta el tratamiento. Esos pacientes van a evolucionar con mayor deformidad, con mayor dolor, pero aparte muchas veces van a terminar haciendo mucho más remedios o remedios mucho más tóxicos o más agresivos. Más agresivos para poder andar mejor. Por eso el paciente que consulta, que tiene una artritis reumatoide, al cual se le hace un diagnóstico tempranamente y empieza un tratamiento tempranamente, muy probablemente va a andar mucho mejor, sin ninguna deformidad, sin que nadie se dé cuenta que tienen una artritis reumatoidea, y probablemente eso se va a lograr con mucho menos remedios. Me parece escuchar que dijiste con remedios comunes. Con remedios comunes, los más comunes para la artritis. En artritis, a todo paciente que se puede dar metotrexato, el tratamiento de primera línea y de elección para todo el que se puede usar ese medicamento es metotrexato. Y metotrexato es un fármaco sumamente conocido desde hace mucho tiempo, sobre el cual hay muchísima experiencia, sabemos perfectamente qué problemas puede traer, cuáles no puede traer y cómo se maneja cada uno de los problemas que puede traer. Por eso entra dentro para los reumatólogos, es un fármaco habitual, común. Una de las preguntas del paciente... por una cuestión de tiempo. Dice, ¿el consumo de corticoides y metotrexato influye así está escrito, ¿no?, para detener la enfermedad? ¿Y qué efectos colaterales tiene? Bueno, sin duda, cuando hablamos de metotrexato hablamos de
el primer fármaco que se usó y que significó un cambio realmente rotundo en lo que era la evolución de la artritis reumatoidea. Obviamente los corticoides también. Los dos tienen efectos a nivel de la enfermedad para disminuir la actividad. O sea, no son solo calmantes ninguno de los dos tienen efecto. El corticoide incluso no solo es antiinflamatorio, sino también tiene algún efecto inmunosupresor, aunque se use a dosis bajitas. ¿Qué efectos colaterales tienen? Tienen efectos colaterales. Por eso hay que usar siempre la menor dosis posible por el menor tiempo posible. El corticoide sin duda tiene un efecto muy rápido, muy marcado su efecto. El paciente que empieza a tomar corticoides se siente muy bien rápido, por eso nosotros vemos muchos pacientes a los cuales por mucho tiempo se les hace una inyección periódica de algún corticoide de depósito y con eso andan medianamente bien. Ese no es un tratamiento adecuado porque no produce un verdadero freno de la enfermedad, no induce remisión y bueno... Es más sintomático. Es más sintomático. Pero también algo ayuda con el tema de erosiones, por eso, pero hay que dar otras cosas que nos permitan después reducir la dosis, porque el corticoide a largo plazo trae sus problemas. Uno pone siempre en la balanza riesgo-beneficios. Los corticoides no son los malos de la película, a muchas personas les salvan la vida, a muchas personas les salvan una articulación evitando que se destruya. O sea, no son los malos de la película, pero hay que saber cómo usarlos y llevar lo antes posible a las dosis más bajas posible. Sí. Y el metotrexato en general se tolera bien, tiene pero también puede tener sus problemas. El metotrexato puede ser tóxico hepático, fundamentalmente por ahí suelen ser los problemas que puede traer, y también es tóxico a nivel hematológico. Hay pacientes que no lo toleran, que hacen anemias o hacen disminución de los glóbulos rojos o disminución de los glóbulos blancos o disminución de las plaquetas. Se puede asociar en estos casos con aparición de lesiones en la piel, con lesiones a nivel de las mucosas. Pero hay que saber que el metotrexato se usa siempre con ácido fólico, que el mecanismo de acción del metotrexato es ser un antifólico y por eso hay que suplementarlo, este ácido fólico, de alguna manera para evitar la toxicidad. Se evita en gran medida la toxicidad por metotrexato haciendo el suplemento de ácido fólico. Bien, después de todas estas cosas que has dicho, doctora, creo que indudablemente, si bien es cierto, como decís, que los corticoides tienen mala prensa, pero me parece que exagerada mala prensa. Sí, todo depende de la dosis y del tiempo. Tienen que manejarlo gente que tenga experiencia en el uso de esos medicamentos, ya sea como en todas las especialidades, ¿no es cierto? Así que creo que, bueno, el metotrexato y el corticoide es el médico reumatólogo el que lo maneja. No sé si nos dijeron que hay una pregunta. No, que hay una pregunta de la audiencia, ¿dónde atiende la doctora? Esa fue la pregunta de la audiencia, Jorge ya lo había dicho. En la Clínica Regional del Este. Otra pregunta que tengo para hacerte, doctora, y que me parece una pregunta muy interesante. Cuando una articulación tiene mucha inflamación y duele, pregunta del paciente, ¿es mejor el frío o es mejor el calor? Bueno, eso depende de qué articulaciones estemos hablando. El calor puede ayudar a resolver algo, digamos, que una articulación que está enferma ayuda a vascularizar un poco la zona y puede eso tener un efecto mejorador de la situación. El frío tiene un efecto analgésico. Al poner frío en cualquier lugar, en la columna, por ejemplo, tiene un efecto analgésico local y eso también ayuda. Hay distintos regímenes de tratamiento de fisioterapia. Cualquiera que se dedique a fisioterapia, seguramente un fisioterapeuta puede contarles mejor que yo esto, pero hay algunos procedimientos que incluyen alternar frío y calor para mejorar el paciente. En el caso de un reuma inflamatorio, y yo diría que calor profundo no, el calor que le puede ayudar a alguien que tiene un reuma inflamatorio, una artritis, por ejemplo,
es el calor superficial de un baño de parafina, que es algo viejísimo, pero sigue teniendo vigencia porque es de mucha utilidad para aflojar, por ejemplo, las manos y para que puedan hacer los movimientos después, la rehabilitación después. A nivel de columna, el frío por un lado, el efecto analgésico, pero por otro lado el calor ayuda un poco a relajar los músculos y eso también tiene un efecto calmante. Va un poco con la preferencia a veces. En una rodilla muy inflamada, el calor sin duda va a traer empeoramiento del problema. Claro. Depende de los casos, pero puntual, los casos, y en algunos casos puede ser electivo por el paciente. Claro. Creo que hay otras preguntas. Sí, ¿no? en realidad esta paciente tiene, aparte de artritis reumatoidea, tiene problemas con el síndrome del túnel carpiano, de los dos lados. Y la pregunta es si el túnel carpiano tiene relación con su enfermedad de base, que es la artritis reumatoidea. Sí, sin duda. El síndrome del túnel carpiano se produce porque hay una compresión del nervio mediano a la altura de la muñeca. La muñeca está formada por varios huesitos que dan una forma cóncava hacia arriba, si ponemos la palma de la mano hacia arriba, que dan como un canal en la zona anterior de la muñeca, poniendo la mano hacia arriba, y arriba hay un ligamento que no se extiende, que sostiene todos los tendones, los vasos, los nervios que pasan por ese canal carpiano. Cuando hay inflamación a nivel de la muñeca, aumenta la presión a ese nivel y ese ligamento que no se extiende hace que la presión sea cada vez más mayor y se termine comprimiendo el nervio mediano que pasa en el fondo de ese canal. Por eso, en el caso de la artritis reumatoidea, como una de las manifestaciones más comunes es la inflamación de las muñecas, puede con mayor facilidad a lo mejor hacer compresión de ese nervio mediano y tener un túnel carpiano. Claro, o sea que la respuesta es sí. La respuesta es sí. Bueno, para finalizar, una pregunta para todas las enfermedades, pero particularmente para la artritis reumatoidea, ¿qué hábitos saludables recomienda usted para mejorar la calidad de vida? Bueno, medio es lo que estuvimos hablando, sí, claro, todo el programa de nuevo, pero sin duda es lo que estuvimos hablando fuera de cámara, que es mantener un peso adecuado, actividad física adecuada, una alimentación adecuada, tiempo de descanso adecuado, posturas adecuadas. La actividad física se relaciona también, el que hace actividad física habitualmente tiene posturas diferentes que va a hacer que tenga menos dolores. Claro. No fumar. No fumar, tener en buenas condiciones los dientes. Yo le agregaría los controles ginecológicos periódicos, porque muchos reumas se asocian también a tumores, por ejemplo, mamarios. Entonces, estamos hablando, yo creo que acá para contar todo eso, tendría que estar un generalista o un clínico que seguramente nos podría dar mucha información sobre esto. A los más jóvenes, y a los más jóvenes y a los más grandes, tener sus vacunas actualizadas, claro, de todo lo que se pueda prevenir. Yo creo que es eso válido para todo, para todo el mundo. Bueno, muy bien. Hace rato que nos dicen que nos vamos. Sí, hemos cumplido el horario. Creo que nos pasamos 2 minutos. Así que solo me resta agradecerle a la doctora Grosso, que ella siempre tiene la amabilidad de venir a enseñarnos de su especialidad. A ustedes, el público que nos sigue a través de tantos años, y bueno, los esperamos para el jueves próximo, que el tema va a ser mitos en la cardiología. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.